Hola, mi nombre es Rubí Granados Mi nombre es Josué Pérez. y hoy les traemos una propuesta de trabajo cooperativo para la enseñanza de la matemática en entornos virtuales. La matemática, hoy más que nunca, requiere de espacios de intervención en donde se incluyan estrategias que permitan el modelaje, la aplicación de nuevos conocimientos y un espacio de interacción. Esto no se logra si no se diseña con propiedad la clase en un entorno virtual y si no se consideran los momentos de inicio, desarrollo y cierre. Por ello, es muy importante que el profesor, al momento de programar una clase en un entorno virtual, tenga en consideración algunos aspectos. Dentro de ellos está el hecho de generar un ambiente amigable, en donde el estudiante se sienta parte del proceso y no se sienta excluido. Además, debe de darse el tiempo para hacer una guía de su clase y considerar las técnicas, estrategias y actividades que incluirá para llevar a buen fin la clase que está programando. Y por supuesto, darse un tiempo para poder revisar si las herramientas tecnológicas que utilizará las maneja con propiedad. Durante la ejecución, es muy importante generar un espacio no solo para dar la bienvenida a los estudiantes, sino también para dejar claras las reglas de trabajo y que esto permita la interacción entre los estudiantes, el contenido y también el profesor. Y además que dentro de ese desarrollo se considere un elemento sorpresa a fin de generar la atención de los estudiantes y por supuesto el procesamiento de la información. Es muy importante también que considere un espacio para retroalimentar y poder dar ese acompañamiento a los estudiantes a fin de fortalecer el repaso de los puntos claves abordados dentro del proceso. Para que esa clase sea efectiva, es necesario que se incluyan técnicas y actividades concebidas como procesos intencionales y que éstas, a su vez, se puedan implementar de manera oportuna para generar aprendizajes con sentido en los estudiantes y que esos aprendizajes y experiencias se puedan almacenar en la memoria a largo plazo de los estudiantes. Hoy se nos habla mucho de implementar estrategias que permitan ver al estudiante como el ente activado dentro del proceso. Y esas estrategias se pueden mencionar los retos, la gamificación, el trabajo cooperativo, proyectos, la clase invertida, preguntas, gráficos y mapas y el trabajo colaborativo. Hoy nosotros queremos presentarles una propuesta en relación al trabajo cooperativo. Y se preguntará, ¿qué es el aprendizaje o el trabajo cooperativo? Es una estrategia de enseñanza en la que se fomenta la construcción del conocimiento a partir del trabajo entre pares o pequeños grupos, en donde se aprende más de la interacción con los demás que lo que se hubiera podido aprender de manera individual. Dentro del trabajo cooperativo se destaca el aprendizaje por descubrimiento. Pero para que esto sea efectivo es muy importante conocer las características. Una de ellas es que se tiene un objetivo en común para todos, de tal manera que se direcciona la meta que se quiere alcanzar durante el trabajo. Permite que al estar organizados en pequeños grupos se pueda promover una comunicación, una socialización y construir en equipo nuevos aprendizajes. Además, se da la oportunidad no solo de construir aprendizajes en relación matemática o a cualquier otra disciplina científica, sino también nos permite el desarrollo de la coordinación de los miembros de cada equipo para poder desarrollar las actividades asignadas. Para que esto sea efectivo, entonces, es muy importante asignar roles y también responsabilidades que permitan a cada uno de los integrantes aportar desde sus competencias para alcanzar la meta, de tal manera que las responsabilidades son compartidas. Los elementos que hay que considerar para la implementación del trabajo cooperativo en el aula son: el primero, que el profesor debe diseñar con propiedad y de manera lógica y detallada cada una de las actividades que se piensan desarrollar, de tal manera que se tenga claridad
del proceso y del acompañamiento que se le debe dar a los grupos a fin de que se alcance el objetivo propuesto. Al diseñar y asignar los roles, estos deben ser congruentes a esas actividades y al producto que se quiere que logren al final del trabajo. Deben de definirse reglas y sobre todo las instrucciones claras. Diseñar instrumentos congruentes a cada una de las actividades y a cada uno de los desempeños de los roles a fin de generar evidencias que validen el aprendizaje de los estudiantes. Y por supuesto, el profesor debe dar el acompañamiento preciso durante el proceso a fin de retroalimentar y de llevar a buen término la actividad. Nosotros les proponemos esta rejilla para que se pueda organizar el trabajo. En la primera parte la hemos denominado la ficha técnica, en donde se escribe el nombre del trabajo cooperativo que se piensa realizar, el objetivo, la competencia, el contenido que se busca abordar, por supuesto el nivel educativo y la cantidad de integrantes que deben de conformar los grupos. Y congruente a la meta que está establecida en el objetivo, pues entonces se determinan los roles y las responsabilidades. Y una ficha pedagógica, en donde se detalla de manera lógica y estructurada, temporalizada y secuenciada, cada una de las actividades que los estudiantes en sus pequeños grupos deben de realizar. Y por supuesto, esas instrucciones de manera implícita van a tener los momentos de inicio, desarrollo y cierre. Congruente a esas actividades que se detallan en las instrucciones, va a requerirse de ciertas herramientas o recursos, ya sea digitales o no, y estos se enumeran en una fila posterior. Además, se deja claro con antelación qué criterios, qué instrumentos se van a utilizar para valorar el aprendizaje construido durante esta experiencia. Ahora, los invitamos a que conozcan la propuesta que nosotros realizamos para desarrollar la enseñanza de la matemática en un grupo de profesores en formación en un entorno virtual. Bueno, ya que hemos visto toda la parte técnica y la información teórica que sustenta el trabajo operativo, ahora vamos a ver cómo es que esto se lleva a la práctica. Vamos a ver primero cómo es que se llena la rejilla. Entonces, como muy bien indicábamos, el título en este caso es Trabajo colaborativo para enseñar probabilidades. El nivel educativo es el ciclo básico y el grado es segundo. Estamos hablando de chicos más o menos entre 15 y 16 años. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Contribuir con el concepto de probabilidades como una razón o fracción. El contenido, como podemos ver, son varios temas los que se van a abarcar dentro de la actividad. La competencia va a ser el cálculo de probabilidad simple. El número de integrantes, ya que se hizo en un entorno virtual, es mayor a lo que por lo general se sugiere. En este caso estamos hablando de 10 integrantes. Se tuvo un tiempo de 30 minutos. ¿Qué roles se asignaron? Se asignó un líder. Por lo general tenemos que tener un líder que va a ser la persona que se encarga de asignar los roles a sus compañeros y verificar que las instrucciones estén claras y procurar que se mantenga el interés por llevar un buen término el trabajo. Es decir, es el encargado de velar porque todo ese proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Luego tenemos el secretario, que es el que se encarga de sistematizar, recopilar, presentar clara, estructurada la información solicitada. En algunos casos, como para el que nosotros planteamos, en este caso, él era el encargado de grabar la sesión por medio de Meet. Había un calculista que era el encargado de hacer todo lo que tuviera que ver con hacer operaciones numéricas o si había que hacer algún tipo de cálculo, él era la persona encargada de esto. Había un experto. El objetivo de poner un experto es que a alguien se le asigna el rol de verificar que todos los conceptos, procesos que se encuentran desarrollados estén de manera adecuada, ya que se busca que los estudiantes aprendan y descubran también el conocimiento por sus propios medios. Por último, tenemos
al investigador, que es el encargado de buscar soluciones en fuentes primarias o secundarias y debe de verificar su contenido con el experto para poder estar de acuerdo en los conceptos. ¿Qué otros roles hicimos? Como eran 10 personas, teníamos el vigía, que era el encargado de estar al tanto del tiempo y para que la actividad se desarrolle en el momento preciso. El observador 1, que su función era evaluar el desempeño del grupo para discutir luego en una plenaria. Y estos tres, su rol principal era que queríamos observar cómo un grupo de estudiantes en un entorno virtual o participantes podían organizarse para poder llegar a trabajar en forma colaborativa. Por último, teníamos al expositor, que era el encargado de transmitir en la plenaria todo lo sucedido de acuerdo con los informes de los observadores. Ya puesto en práctica, la ficha pedagógica nos queda así. En la primera parte describimos a qué momento corresponde. Esta actividad fue planteada para llevarse a cabo en el momento del desarrollo de la clase. Para inicio se deja como sugerencia experimentos donde se aprenda un poco sobre el muestreo, sobre las probabilidades o la probabilidad experimental. Y para el cierre se puede solicitar que los estudiantes realicen un glosario de los conceptos aprendidos, elaboren un mapa conceptual, hagan una V de Gowing o cualquier herramienta que les permita sintetizar lo aprendido. ¿Qué recursos necesitarán? Para este caso, computadora, acceso a internet, la guía impresa, si no se cuenta con internet, calculadora, lápiz, cuaderno, hojas, reglas, crayones. Para este caso se está hablando de una actividad en internet. ¿Qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar? Se va a evaluar las respuestas correctas en las guías, además de la participación en la plenaria. Que sus respuestas sean justificadas y coherentes con lo solicitado. Para ello se tiene una hoja de solución de respuestas de la guía, la rúbrica de trabajo colaborativo grupal, una escala de rango y una lista de cotejo. Además, aquí se presentan ya los instrumentos construidos. Como habíamos mencionado, luego tenemos una lista de cotejo en la cual nos va a permitir ver cómo va a ser el desempeño de ellos en la plenaria. Y por último, una rúbrica que nos permita evaluar el trabajo colaborativo. Esta es en consenso. Aquí lo que queremos evidenciar es cómo ellos trabajaron dentro del grupo. No es evaluar el producto, sino evaluar el proceso que ellos llevaron a cabo. Observemos la actividad, cómo fue construida. La actividad constaba de varios momentos o varios pasos. La primera fue que se asignaran roles. Luego el coordinador diera una lectura general a toda la guía para luego ir contestando preguntas. Estas preguntas tienen que permitir generar discusión dentro del grupo. Se les pregunta a lo individual cuántas pelotas hay de cada color en cada bolsa y así sucesivamente se van planteando preguntas que van a ir construyendo el aprendizaje. También se les plantea la resolución de un problema que tiene que ver con la probabilidad propiamente experimental y la probabilidad teórica. Luego de ello está la ficha de los observadores. Como habíamos dicho, habían 3 personas que se dedicaban a ser observadores. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Entonces se buscó que ellos fueran observando y aplicando una lista de cotejo para ver si realmente se cumplía el trabajo cooperativo o llegaban a un trabajo únicamente de grupo. Ahora veamos ya puesto en práctica cómo se vio el trabajo. Primero se crearon grupos en Meet, se utilizaron como herramientas tecnológicas Meet, Google Forms y Google Classroom. Acá podemos observar, había una sesión plenaria y luego estaban la creación de 12 grupos en los que habían 10 integrantes por cada uno. Acá en las imágenes podemos observar, acá hay un grupo contestando, por ejemplo, ingresando a Classroom, aquí hay otro grupo contestando una de las preguntas en Google Forms, acá está otro discutiendo sobre las otras preguntas, aquí está al lado de las bolsas, aquí está cuando ingresan a la primera actividad, aquí está cuando discuten sobre las otras preguntas dentro de las bolsas. Cada uno de estos era una sesión dentro de Meet. Algunas de las respuestas que se obtuvieron o cómo se veía
ya el instrumento descrito antes en el entorno virtual, es como lo que se muestran en estas imágenes. Acá tenemos la parte 1, donde ya se hacen las preguntas y hay unas respuestas dadas por los estudiantes como evidencia de que se logró llevar a cabo utilizando Google Forms como la herramienta y no la hoja impresa. Y acá tenemos las preguntas planteadas. Hay un espacio donde se les solicita que ellos suban un archivo que era el dibujo que se planteaba sobre cómo representar algunas relaciones. Acá está también la parte 4 y 5, una evidencia de la pregunta de la parte 2, donde pedíamos hacer un dibujo. Y estos son los elementos que los estudiantes subieron. Los archivitos en rojo o los iconitos rojos son las imágenes que ellos subieron. Esto nos permite ver que no solo es necesario, no solo se pueden poner preguntas que tengan que ver con selección múltiple o preguntas abiertas o preguntas cerradas, sino también pueden ser preguntas donde les pidamos un proceso corto o la representación de algo. En todo ello, ahora se les preguntó ya de forma individual cómo fue el desempeño y podemos observar las respuestas que tuvieron y la gran mayoría tienen respuestas positivas con relación a la utilización de la estrategia del trabajo cooperativo como una herramienta para la enseñanza en un entorno virtual. Aquí hay otras de las respuestas y los evaluadores también contestan positivamente de que el grupo se organizó, que se lograron asignar los roles, que en los momentos de discusión hubo mucha participación, que cada persona desarrolló su rol de acuerdo con sus responsabilidades. Y por último se les dejó una pregunta abierta sobre comentarios que ellos podían dar en relación con la actividad. Excelente trabajo, hubo motivación, distribución para el trabajo grupal. El mayor problema evidente en el grupo fue el desconocimiento de la tecnología y las aplicaciones que dificultaban un poco la comunicación. Fue una nueva experiencia y se desconocía de la dinámica en un entorno virtual. Se facilitó el trabajo porque todos desempeñaron sus roles y aportaron. Este es un comentario que nos deja muy satisfechos como equipo, ya que nos hace ver que de veras se logró el objetivo de que ellos aprendieran de una forma cooperativa. Otras respuestas en la rúbrica ya grupal es que si vemos la mayoría de gráficas han sido positivas, por lo general se proporcionaron ideas útiles. En el criterio 3 vemos que también existen 22 respuestas que contestaron bastante positivo al trabajo, igual que en el criterio 4. Como pudimos observar, el trabajo cooperativo requiere de un diseño consciente y bien direccionado. Las actividades que se implementaron en esta propuesta estaban organizadas de manera lógica y temporalizadas. De ahí tan importante que los resultados fueron positivos. Pero como toda estrategia, al ser implementada en un entorno virtual, representa ventajas y desventajas. Conoceremos ahora las ventajas de este trabajo. Una de ellas es que a pesar de estar en entornos virtuales, se logra una interacción entre los participantes. Además, permite que los estudiantes puedan expresar, ya sea de manera simbólica, gráfica o verbal, la construcción de esos contenidos o del manejo de ese objeto matemático que se piensa compartir en las clases. También se hace un proceso de enseñanza más activo, generando que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje. Y además, fomenta el aprendizaje por descubrimiento. Y entonces el profesor asume el rol de guía. Dentro de las ventajas tenemos el uso de las herramientas digitales. En algún momento puede generar frustración en los participantes, de tal manera que hay que dar el apoyo necesario para que esto se minimice. Otra desventaja es el tiempo, que lo remarcaron en esta propuesta, porque si no se dosifica con propiedad, pues los participantes no logran avanzar en el proceso, o si dentro del grupo no se organizan, pues se pierde el tiempo y no se alcanza la meta. Bueno, esperamos que con lo que hemos mostrado les permita tener una idea de cómo implementar el trabajo cooperativo en un entorno virtual, que es el que estamos viviendo actualmente. Que esta propuesta genere en ustedes algunas preguntas, aportes o sugerencias de mejora y que genere una discusión para que juntos aprendamos más sobre el trabajo cooperativo. Muchas gracias.